Preciosa oportunidad de poder compartir la palabra en este día tan especial. Meditamos acerca de la fidelidad de Dios principalmente mirando hacia el futuro. Si pensamos en el hombre, a veces es un proverbio, porque al hombre, según la prensa, según lo que se escribe, nos encanta pensar en el futuro, en la tecnología, en esas cosas que parece que nos hacen grandes, cuando en realidad, si hablamos de las cosas particulares e inmediatas de nuestra vida, empieza a crearse lo que algunos terapeutas y psicólogos hablan de esa ansiedad, esos esquemas de temor, porque por una parte nosotros tenemos ese anhelo y deseo de confianza, de seguridad, de que nada nos falte, pero por otra parte tenemos el futuro que es tan incierto delante de nosotros. Así que el mundo y las personas hoy en día tratan de alguna manera de canalizar esa ansiedad o esa incertidumbre y a veces flagrantemente se equivocan. Tenemos el ejemplo de un hombre en el Nuevo Testamento que nos habla el Señor Jesús de él, que un hombre que en un sentido había tenido éxito, porque frente a esa incertidumbre del futuro, frente a esa necesidad que todos tenemos, este hombre había tenido una hacienda y había cosechado mucho, tanto que sus frutos no le cogían en el granero, y entonces parece ser que una noche estaba en su lecho meditando y dice: mira, esto es lo que voy a hacer, voy a derribar mis graneros, voy a construir otros nuevos y voy a poner allí todos mis frutos y entonces diré a mi alma: alma, reposa, huélgate, has recogido mucho. Y el Señor le dice: necio, esta noche vienen a buscar tu alma, y lo que has recogido, ¿de quién será? Pensamos a veces que solamente las personas que no conocen al Señor tienen esta tensión o esta ansiedad que se genera por la incertidumbre del futuro, pero eso no es así. Aún discípulos que caminaron con el Señor, parece que sus corazones, aunque por una parte escuchaban al Señor, por otra era casi imposible desarraigar del corazón esa preocupación inconsciente, latente en lo profundo del corazón. Y el Señor tuvo que decirle: no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros más que las aves? Pensando en el futuro, me gustaría leer 3 pasajes de la Escritura y comentar unas breves observaciones sobre ellos. Dice la Escritura: palabra fiel es esta: si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. En otra parte de la Escritura, Hebreos 10:23, dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 24, el apóstol Pablo, después de desear y de orar que el Dios de paz os santifique por completo, les expresa una certeza que nos llena de paz. Dice el apóstol Pablo: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dejadme aclarar 2 cosas nada más sobre lo que es la fidelidad de Dios y nuestra actitud hacia el Señor. En primer lugar, me gustaría aclarar lo que ni pide y tampoco ofrece la fidelidad de Dios. Es cierto que el Señor dijo: no os afanéis, ¿por qué habréis de comer? ¿Qué beberéis o cómo os vestiréis? Dice: buscad primeramente el reino de Dios
y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Pero déjame decirte que eso no significa que Dios te da una póliza de seguros universal, que no importa lo que tú hagas, no importa lo que pienses, no importa lo que decidas, que Dios estará allí. De ninguna manera. Dios no promete prosperidad al negligente ni al perezoso. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que los creyentes deben ocuparse sosegadamente de sus negocios y comer su pan. Dice también, el que no trabaje, tampoco coma. Incluso en el segundo capítulo de la epístola a los tesalonicenses, Pablo se pone a sí mismo como ejemplo de que trabajó laboriosamente. Y casi podríamos traducir, de hecho es que algunas versiones lo hacen, trabajó con afán. No quiere decir con angustia o con incertidumbre, pero sí con diligencia. ¿Para qué? Trabajó de día y de noche para su propio sustento, para no ser carga para otros, para que el hecho de que tuvieran que sostenerle no fuera un obstáculo de no creer su mensaje. Así que no podemos nosotros pensar que porque buscamos el reino de Dios, su justicia, todas las demás cosas nos serán añadidas. Dios no está prometiendo fruto a nuestra negligencia. Sobre la base de la diligencia del creyente o del hombre, Dios lo que hace es llamar a nuestros afectos, a nuestro enfoque, a que no esté en las cosas materiales, sino en su reino. En segundo lugar, la palabra del Señor nos llena a veces el corazón con versículos tan preciosos como: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto es absolutamente cierto. Pero conociendo como conocemos tú y yo nuestra naturaleza humana, como dice Jeremías, que a veces es engañoso y perverso más que todas las cosas, tenemos que decirnos unos a otros nuevamente que tampoco para nosotros creyentes es un cheque en blanco de parte de Dios, que no pasa nada, todo va a ser un lecho de rosas y vas a seguir adelante sin ningún problema. ¿Tomaríamos entonces la palabra de Dios para creer algo que Dios realmente no ha prometido? A veces la convicción religiosa es algo muy personal y profundo, y parece que tú y Dios sois mayoría. No estoy seguro, porque está el pueblo de Dios. Está eso de que dice la Escritura, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Está lo que dice la Escritura de que somos buen olor de Cristo, que Dios ha obrado y bendice a la Iglesia, que Él es el que lo llena todo en la Iglesia. Qué importante entender entonces cómo es la fidelidad de Dios. Me encanta ese pasaje que dice en Tesalonicenses: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dejadme dar unas pequeñas ilustraciones. Podríamos hablar de diferentes aspectos, pero unas pequeñas ilustraciones de cómo es esa preciosa fidelidad de Dios. A veces una persona, por ejemplo, está en una audiencia como esta y escuchas la palabra de Dios y hay algo que vibra en tu corazón. Parece que Dios hace sintonía en tu alma y te llama. Y tú te das cuenta que lo que oyes, la presencia de Dios, el amor de Dios derramado en la cruz, su invitación a que vengas, te arrepientas de tus pecados y creas en Él. Y eso reverbera en tu corazón y te hace entender que Dios te está llamando. Pero a veces en tu corazón dices: ay, no sé, yo no sé si voy a poder. Yo me miro a mí y no tengo fuerzas suficientes. Déjame decirte, fiel es el que te llama, el cual también lo hará. Dios no te pone delante de dos puertas y dice: mira, ¿sabes qué? Tú escoge la que quieras y cuando entres por la buena puerta, entonces ya hablaremos. Dios te llama y te dice: cree en mí, acepta el perdón que yo te ofrezco por tu fe en Cristo. Pero esa fidelidad de Dios espera con la mano tendida para que tu débil, frágil decisión
encuentre la fortaleza del Señor. Y ahí está su fidelidad. Fiel es el que os llama, el que también lo hará. A veces como creyentes pasas momentos en la vida que te ves como superado por la situación. O bien enfermedad, o bien un accidente, o bien circunstancias que dices, Señor, es que no puedo más. ¿Y cómo vas a seguir lo que Dios dice? Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. No tenemos fuerzas en nosotros, pero déjame decirte, fiel es el que te llama, el cual también lo hará. Depende que tú otra vez, en tu frágil corazón, como hombre, porque Dios sabe que somos nada más que polvo, pero si tú das el paso, si tú abres tu corazón a su palabra, si tú rindes tu alma a su presencia, Dios te espera con la mano. Y aunque tu mano sea frágil, la suya es fuerte. Y ahí está la fidelidad de Dios que te recoge, te fortalece. Y aunque tú mismo no puedes, pero puedes al final mantener esa profesión de fe. ¿Por qué? ¿Por tus fuerzas? No, pero por esa fidelidad de Dios que te sostiene. Esa preciosa fidelidad de Dios. A veces Dios te muestra en su palabra su santidad. A veces Dios te muestra en su palabra cómo Él es puro, inocente, sin mancha. Y tú miras a eso y dices, Señor, ¿cómo es posible? ¿Qué pensarían los tesalonicenses cuando el apóstol Pablo les escribe y dice, pido que el Dios de paz os santifique por completo, cuerpo, alma y espíritu? ¿Quién es suficiente para eso? Pero nuevamente el apóstol es el que dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios no está esperando de ti que acumules unas fuerzas de Hércules o de Sansón o de cualquier otra persona para decir, mira, aquí yo voy a tomar una fortaleza. No, Dios conoce lo que eres, pero aunque estás en tu frágil posición, Dios te extiende la mano para que solamente con di que sí, entonces Él la toma y fortalece. Y aunque tú piensas, así nos encontraremos cuando estemos con el Señor, si hay algo que hemos hecho bien, es como aquellos, Mateo capítulo 25 dice, Señor, ¿cuándo te hemos visto desnudo y te hemos cubrido? ¿Cuándo te hemos visitado? Porque no seremos conscientes. Pero ¿sabes qué? Frente a lo poco que tú hayas podido hacer, la fidelidad de Dios, su presencia constante, su compañía a tu alrededor, te habrá sustentado. Entonces, hermanos, nuestra paz, nuestra certeza está en el reino de Dios. Como dicen los salmos, en tu luz veremos la luz. Dios no nos da un cheque en blanco para que hagamos lo que queramos y si algo sale mal, Señor, ¿qué ha pasado? No es eso. Dios te invita a su voluntad, a vivir en su presencia, a caminar en su reino, a vivir la vida que Él ha preparado para ti. Y conociendo tu naturaleza, Dios te dice, ven. Y tú lo que debes hacer solamente es, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y Dios está al otro lado, fiel es el que te llama, el cual también lo hará.